Pues muy buenas tardes. Ahora sí, formalmente estamos dando inicio a esta plática en la cual tenemos un invitado de honor como el doctor Eliseo Muñoz Mena, quien nos acompaña de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y platicándonos sobre un tema muy interesante sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Él, como servidor público de uno de los organismos más importantes en el Estado mexicano, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aparte doctor honoris causa en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un gran conocedor académico, experto en temas de derechos humanos, y pediría, si antes de agradecerte nuevamente, Eliseo, tu participación, que les pudieras dar a los participantes una breve semblanza de todo aquello que has desarrollado recientemente en materia de derechos humanos, y te cedemos el uso de la voz. Y bienvenido nuevamente y muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, ¿se escucha bien? Primero, preguntaría eso para que no haya... Sí se escucha, ¿verdad? ¿Nos escuchamos Sí, sí, bien? sí, Ok, sí, adelante. bien, pues buenas tardes a quienes se encuentran en este foro. En verdad que me siento muy agradecido con la invitación que me hiciera el doctor Sergio Rabiela. Debo confesar que tuve que meterme un poco a la parte doctrinal, a la parte de la investigación en cuanto al sistema. Tenía yo algunas nociones generales, no obstante, a raíz de la invitación eh, que me hace el doctor, tuve que echarme un clavadito un poco más allá. Es un tema, me parece, por demás, muy interesante, pero aprovecho a comentar esto porque finalmente aprovecho a comentarlo a colación en el sentido de que una de las bondades precisamente que tiene la academia es esta, ¿no? Es el hecho de que quienes nos dedicamos a la docencia, a impartir una charla, una conferencia, pues finalmente tenemos que realizar de manera aparejada y obligada pues actos, digamos, de acciones relacionadas con la investigación de los temas, ¿no? Y eso finalmente hace que nosotros como docentes, como me parece que casi lo son todos quienes se encuentran en este foro, pues es lo que nos enriquece, ¿no? Y sobre todo también la oportunidad de compartir muchas veces algunas posturas, algunas ideas en torno a estos sistemas, a estos mecanismos de protección, sin duda alguna lo enriquecen. En ese sentido, pues de la manera también muy humilde le señalo que no soy un expertazo en el tema, ¿no? Me parece que si durante la charla o al final ustedes quieren eh, comentar algo de manera adicional, robustecer una postura, pues bienvenido, ¿no? Finalmente, insisto, la oportunidad que nos da este tipo de foros es la, la oportunidad de compartir el conocimiento, de precisar y de aprender unos de otros, ¿no? Me parece que, pues en este momento yo solo tengo una función, que es la de, pues tratar de transmitirles algunos ejes temáticos muy genérico sobre el sistema interamericano, pero finalmente me parece que todos podemos abonar a la mejor construcción del conocimiento. Digo esto nomás de manera introductoria y brevemente también comento, me comentaría algunas publicaciones que he hecho. Hay un libro que publiqué que se llama Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Llevo dos ediciones ya de ese libro y prácticamente lo publiqué en el año 2016, un libro que empecé a redactar prácticamente en el 2011 y me parece que, y lo digo también mucha, con mucho orgullo, prácticamente fue el libro que me incursionó a mí en la materia de los derechos humanos, puesto que antes yo me dedicaba al 100% al litigio y también a la administración pública municipal. He publicado además de este libro, que es prácticamente el artículo primero constitucional comentado, algunos artículos como hay uno que se denomina tortura procesal, violación sistemática de derechos humanos y garantías. He escrito un artículo también que se denomina la garantía de acceso a la justicia, una falacia en el sistema jurídico mexicano, el Octopus Person municipal, una necesidad en el Estado mexicano, y algunos otros artículos por ahí. Y en general, podría decir que me dedico a la docencia. Fui 20 años servidor público municipal y actualmente colaboro en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como director de asuntos
indígenas privados de la libertad, 1 año y medio. Sería muy brevemente, compañeros, sin afán de otra cosa, nada más para... me parece que mi... A ver. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Ok, sí se escucha. Ok, sería todo y si me lo permiten, entonces empezaría con la plática ya formalmente, ¿es correcto? Ok, Sí, ok, adelante, empezamos. gracias. Perfecto. Bueno, nuevamente, mil gracias por el tiempo que le vayan a dedicar a esta charla y como les he comentado, eh, si hay algo que enriquecer, bienvenido. Bien, me parece que para que nosotros empecemos a abordar algunos tópicos relacionados con el sistema interamericano de los derechos humanos, haré una breve introducción relacionada con algunos instrumentos jurídicos y algunos momentos históricos que me parece que es relevante comentar. En ese sentido, partiría yo de ubicarme en tiempo, digamos, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido recordar que el 26 de junio de 1945, posterior o en aras de esta culminación de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que se firma la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la Carta de la ONU. En esta Carta de la ONU me parece que es importante recalcar que dentro de sus numerales se estipuló desde 1945, por supuesto que esta Carta de la ONU obedecía a la necesidad de instaurar un sistema o un mecanismo de cooperación internacional en materia económica, en materia política, en materia social, en materia humanitaria y, por supuesto, también establecer mecanismos de tutela, de protección y de defensa en materia de derechos humanos, ¿no? Es más, me parece que el primer instrumento internacional en el que se coloca a los derechos humanos como una institución jurídica, como una institución que va a ser objeto de tutela y de protección en el plano internacional, es precisamente la Carta de la ONU. Eh, prácticamente, a partir de que se firma esta Carta de la ONU, incluso en la propia Carta de la ONU se establece la posibilidad de que existan mecanismos o instituciones o entes de naturaleza regional, pues que de cierta manera coadyuven a esta cooperación internacional en materia económica, política, social y por supuesto en el tema de los derechos humanos. Recordaremos entonces que partiendo de esta Carta de la ONU, me parece que el primer instrumento jurídico en el cual se consolida ya de manera formal el concepto de los derechos humanos y derivado, como he dicho, de esta Carta de la ONU, pues es propiamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de junio de 1948, donde precisamente se estableció este catálogo de derechos humanos que requerían o que se estipularon para ser protegidos en el plano universal. Entonces, podríamos comentar que a partir de que se emite esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, es cuando surge, por decirlo así, a la vida jurídica, lo que actualmente conocemos como el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Aunado, recordemos a la Carta de la ONU y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, también recordemos que en 1966, en Nueva York, se suscribió, o sea, adoptó propiamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Documento que, como sabemos, estos 4 documentos se conocen como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y podríamos entonces, para cerrar digamos, este primer bloque, que con la suscripción de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, podríamos decir que se genera una especie de consolidación convencional o una consolidación normativa del sistema universal de los derechos humanos, ¿no? Y comentar entonces que a esto se le conoce como la Carta Internacional
de los derechos humanos. So pena, y esto independientemente de que, además de estos 4 documentos que resultan ser los fundamentales dentro del Sistema Universal de los Derechos Humanos, por supuesto que ya sabemos que existen actualmente otra serie de instrumentos internacionales que consolidan todo este cuerpo jurídico de normas del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Bien, habiendo abordado esta primera parte, nos ubicaríamos ya entonces en lo que atañe a los instrumentos internacionales que le dan vida al sistema interamericano. Y me parece que esto implicaría comentar que de cierta manera la suerte que se jugó, que se corrió en el sistema universal de los derechos humanos, podríamos decir que hay una especie de réplica al abordar el tema del sistema interamericano. Y digo esto ¿por qué? Porque al haberse asignado la Carta de la ONU, consecuentemente también en el plano regional, recordemos que en 1948 se firma un documento importante para las Américas, que es la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Eso es la Carta de la OEA. Y recordemos que en esta Carta de la OEA, que digamos es una especie de símil de la Carta de la ONU, o un documento que se emite por efecto de la Carta de la ONU, recordemos que, por cierto, entra en vigor hasta 1951, la firmaron en su momento 35, prácticamente los 35 estados del continente americano, y recordemos que precisamente aquí en esta Carta de la OEA, pues establece como uno de sus principios fundamentales la proclama de derechos fundamentales de la persona humana. Y también se establece que prácticamente desde la Carta de la OEA ya se establece que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o vaya, ya se habla en la Carta de la OEA de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como un órgano de consulta dentro de todos los entes que conformaban la Organización de Estados Americanos. E incluso se señala que será una convención americana. Es decir, en 1948, al redactarse la Carta de la OEA, se alude o se establece ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y ahí mismo se dice que será una convención americana sobre derechos humanos la que defina su estructura, su competencia, sus facultades, etcétera, etcétera, en la materia de los derechos humanos. Ahora bien, hablando de este efecto que yo les comentaba del sistema universal, sistema interamericano, también es importante apuntar que el primer instrumento jurídico en materia de derechos humanos que se emite con posterioridad a la Carta de la OEA es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Yo me atrevería a decir o afirmar que es una especie de símil de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero solo que es una especie de declaración americana de derechos humanos para los países de América en el marco de la Carta de la OEA, puesto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se emite en el marco de la Carta de la ONU y del Sistema Universal de los Derechos Humanos. De tal manera entonces que con esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, podríamos decir que surge a la vida jurídica el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Ahora bien, recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Económicos, Sociales y Culturales se firmaron en 1966. Pues bien, en 1969, en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, se suscribe o se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69, es decir, 3 años después de que se emiten o se adoptan los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. 3 años después se suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y es en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos donde podríamos decir que se consolida aún más, se consolida y se fortalece aún más el sistema interamericano de los derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque prácticamente es aquí donde se establecen ya la existencia de dos entes que en la actualidad juegan un papel fundamental y que es prácticamente de lo que vamos a hablar en el resto de la charla, que es el hecho de que
se establece este sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cuyos, digamos, entes de mayor importancia son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Voy a mencionar 2 o 3 fechas, estimados compañeros y compañeras, que posteriormente nos van a servir para efecto de lo que vamos a platicar. Entonces, ya comentamos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se signa, se adopta en el 22 de diciembre de 1969. Ojo, solo que entró en vigor hasta 1978. Ahora bien, para el caso de México, prácticamente México se adhirió y ratificó la Convención Americana el 2 de marzo de 1981. ¿No? Es cuando México decide, ¿sabes qué? Siempre sí me adhiero y ratifico la Convención Americana sobre Derechos Humanos con los efectos que le son inherentes, es decir, con las obligaciones que emanan, en este caso para México, el haber suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ojo, habría que también tomar en consideración, es que es una información que ustedes ya tienen, solo la consolido, que independientemente de que México se haya adherido y ratificado la Convención Americana en 1981, es prácticamente hasta el 16 de diciembre de 1998 cuando acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Solo recordemos que prácticamente tanto la Comisión como la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, podríamos decir que cobran fuerza, pues a partir de que se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, no tuvo esa fuerza o ese vigor, e incluso la Comisión Interamericana fue creada en 1959. Esto es, independientemente de que se haya previsto a la Comisión Interamericana como un órgano de defensa, promoción de los derechos humanos y órgano de consulta en la materia dentro de la Organización de Estados Americanos desde 1948, prácticamente se crea en 1959 y de cierta manera se consolida prácticamente hasta 1969, que es cuando se adopta en el plano internacional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y recuerden que también los países fueron ratificando de manera paulatina la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le da vida, como he dicho, digamos, que consolida tanto a la Comisión como a la Corte. Pero me parece que es importante que mencionemos que en el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para efectos de que ésta pueda tener jurisdicción sobre determinado país, se requiere que esta jurisdicción contenciosa tal cual sea aceptada por cada uno de los estados. Pero para efectos de nuestra charla, me interesa entonces de puntualizar que es hasta el 16 de diciembre de 1998 cuando México acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y me parece que esto es importante, ¿por qué? Porque prácticamente implica que a partir digamos, de diciembre de 1998 hacia adelante, hacia tiempos vigentes, es cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puede conocer de determinados casos. Hay excepciones, por supuesto, que tienen que ver con el tema incluso de por ejemplo, lo menciono brevemente. Si ustedes recordarán, uno de los casos más emblemáticos de los que ha conocido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por los efectos que ha tenido en el sistema jurídico mexicano es la sentencia que emitió en el caso Rosendo Radilla Pacheco. Una sentencia que, si no mal recuerdo, es del año 2010. Recuerden que en el 2010, 6 de junio del 2011, se generó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y el 6 de junio en materia de juicio de amparo. Y el 10 de junio en materia de derechos humanos. Es decir, el tema de este nuevo paradigma en materia de derechos humanos que se generó a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, digamos que estaba calientito, por decirlo así, cuando recién le notifican a México la sentencia en el caso Rosendo Radilla Pacheco. Y a propósito de lo que mencionaba yo de la fecha en que México acepta esta jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana,
Es importante entonces apuntar que la desaparición forzada de don Rosendo Radilla Pacheco se generó en Guerrero allá por los años 1974. Entonces nos podríamos preguntar por qué si los hechos acontecieron en 1974 y México aceptó la jurisdicción contenciosa en noviembre, diciembre de 1998, ¿por qué si México, por qué si la Corte Interamericana conoció este caso? Simple y sencillamente porque se trata de un delito continuado, un delito de naturaleza continuada, es decir, prácticamente el delito de desaparición forzada del que fue objeto don Rosendo Radilla Pacheco, podríamos decir que hasta el día de hoy se sigue consumando, en el sentido de que hasta el día de hoy prácticamente el cuerpo de don Rosendo Radilla no ha aparecido. Vaya. Esa es la razón por la cual, en este caso concreto, la Corte Interamericana sí, digamos, tuvo competencia para conocer de este hecho que sucedió en 1974. Ya que estoy en este tema y para no perderme, también hay un caso que es el de David Martín Campos Dot, como le quieran pronunciar, en el cual incluso conoció la Comisión Interamericana, pasó a la Corte Interamericana y justo ante el procedimiento que se lleva a cabo ante la Corte Interamericana, el Estado mexicano, es decir, México, se excepcionó y prácticamente interpuso como excepción el hecho de que no tenía competencia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para conocer de este caso, precisamente por razón del tiempo, es decir, porque los hechos prácticamente acontecieron con antelación a que México aceptara esta jurisdicción contenciosa. Menciono esos dos casos nada más por ese tema de la relevancia que tiene la aceptación de la jurisdicción contenciosa por parte de México. Ahora bien, habiendo hecho este preámbulo, solo nada más para aterrizar también ideas, podríamos decir entonces que en el marco de este sistema, en el marco de la Carta de la ONU, se firma a nivel regional la Carta de la OEA, cuya tarea también implica, entre otras muchas tareas económicas, sociales, políticas, culturales, etcétera, también el tema de los derechos humanos. Se establece en la propia Carta de la OEA la necesidad de protección y tutela de los derechos humanos, se establece a la Comisión Interamericana como un órgano de la misma y la consolidación del sistema interamericano con la emisión de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y finalmente podríamos decir que el tercer documento también de importancia, o los tres documentos que consolidan al sistema interamericano, son la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces vean cómo ambos sistemas, podría decir, tienen una especie de núcleo duro o de documentos fundamentales que lo consolidan. E insisto, e independientemente de que más allá de la Carta de la OEA, la Declaración Americana y la Convención Americana, por supuesto que existan otros instrumentos jurídicos en el marco de cada uno de los sistemas. Ahora bien, como ya mencionamos, entonces digamos que en esta última parte lo que yo comentaba es entonces esa consolidación normativa del sistema interamericano de los derechos humanos. Ahora bien, como ya lo comentamos, este sistema interamericano se compone principalmente de dos entes, ¿no? Que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana prácticamente se encuentra conformada por siete comisionados, ¿no? De diferentes países de las Américas y también se encuentra conformado por relatores especiales. Y prácticamente podríamos decir que cuando hablamos nosotros de las relatorías, no es otra cosa que pues entes o figuras jurídicas dentro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se encargan prácticamente pues de la promoción, del monitoreo principalmente, de la observancia de los derechos humanos en las Américas en temas muy específicos. Entonces, preciso, digamos que los entes o los componentes más importantes de la comisión son los comisionados y los relatores
y los relatores especiales. Habría aquí que comentar que podríamos decir que los comisionados también tienen a su cargo determinadas relatorías, salvo las relatorías especiales que se encuentran a cargo de un relator especial. Es decir, entonces prácticamente, además de estos 7 comisionados, existen, por ejemplo, 2 relatores especiales más. Mencionaré yo ahorita de manera muy breve, aquí tengo la información de esas relatorías que conforman la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se les podría denominar incluso relatorías temáticas, ¿no? Es decir, que se ocupan, como he mencionado, del monitoreo, la atención, la promoción, la vigilancia de determinados derechos humanos de manera específica. ¿Y cuáles son estos derechos humanos? Pues prácticamente aquellos rubros en los que de cierta manera se refiere a determinados grupos o temas que requieren alguna atención especial o por la situación precisamente que se vive en el continente americano, pues son ejes temáticos que requieren cierta prioridad por parte de la Comisión Interamericana. También lo mencionaré en el orden en el que se fueron, digamos, creando, consolidando. En ese sentido, tenemos prácticamente 13 relatorías temáticas, que es la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se crea en el año de 1990. Le sigue la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres desde 1994, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes, una relatoría especial, esta es relatoría especial, para la libertad de expresión, la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, la Relatoría sobre defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad y el Combate a la Tortura, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores y finalmente la Relatoría sobre Personas con discapacidad. Si ustedes observan prácticamente, las relatorías se encuentran debidamente, digamos, focalizadas y yo me atrevería a decir que finalmente el hecho de que existan estas relatorías temáticas no es otra cosa que poner en evidencia, digamos, los principales ejes temáticos en los cuales en las Américas o en el continente americano prácticamente, digamos, se refiere a grupos o a ejes temáticos con mayor condición de vulnerabilidad en lo que hace a una posible violación de los derechos humanos. De tal manera que, si ustedes se darán cuenta, prácticamente la primera relatoría que se crea en el año de 1990, pues la relatoría relacionada con pueblos y comunidades indígenas. La segunda relatoría es la relacionada con los derechos de las mujeres. Y voy a mencionar algo así, posiblemente fuera de contexto, pero que pone en evidencia, digamos, la importancia, por ejemplo, no quiero decir que los otros ejes temáticos no sean relevantes, pero vean que si nosotros hablamos del caso de México, me parece que uno de los temas, dentro de los muchos temas que implican o en los cuales se genera mayor violación a derechos humanos, me parece que son esos dos rubros. Pueblos y comunidades indígenas y el tema de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Me parece que son de los dos temas en los que mayor impacto hay en lo que hace a la violación a los derechos humanos. Y lo digo a propósito porque precisamente yo, por ejemplo, servidor, perdón, pertenece a la Cuarta Visitaduría General. Y la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a cargo esos dos ejes temáticos, pueblos y comunidades indígenas y igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y ojo, y cuando platiquemos también brevemente de algunos de los casos en los cuales ha emitido o dictado sentencia la Corte Interamericana en contra de México, verán que prácticamente en la mayoría o en gran número de ellos se encuentran involucrados mujeres, ¿no? Es decir, entonces eso nos refleja, digamos, qué tan mal, por decirlo así, estamos en esos rubros o en esos ejes temáticos en México y en general en América. Ahora bien, mencionaré también de manera ya muy a grosso modo alguna de las, digamos, cómo pudiéramos nosotros especificar cuáles son estas funciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y la podríamos dividir en
en algunos rubros. Me parece que el primer rubro que podríamos nosotros puntualizar que corresponde a las funciones que realiza la Comisión Interamericana es el de monitoreo general en materia de derechos humanos. Esto es la supervisión de la situación de los derechos humanos en los diferentes países que conforman la Organización de Estados Americanos. Para tal efecto, recordemos que esta función la realiza esta función de supervisión de la situación de los derechos humanos en América, prácticamente la realiza la Comisión Interamericana a través de lo que se conoce como visitas in loco. Es decir, esa serie de visitas que decide realizar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en los diversos países de las Américas para realizar un estudio, una valoración, un diagnóstico de cómo se encuentra esta situación en materia de derechos humanos. Para tal efecto, recordemos que en el 2015, si no mal recuerdo, 2014-2015, precisamente México fue objeto de una visita in loco por parte de la Comisión Interamericana y ojo, esto tuvo como consecuencia que la Comisión Interamericana emitiera un informe especial, perdón, un informe especial de esa visita que realiza a México y prácticamente pues en ese documento que ahí se encuentra la radiografía de cómo percibe la Comisión Interamericana la tutela, la defensa, la protección, la observancia de los derechos humanos en México. Pues bien, digamos que esa sería una de las herramientas que tiene la Comisión, las visitas in loco. Además de estas visitas in loco, prácticamente este monitoreo de la situación de los derechos humanos en los diversos países de la OEA también se ve reflejado en lo que se conoce como, bueno, informes especiales y de países, que es el derivado de las visitas in loco. También existen informes temáticos. Estos informes temáticos prácticamente son el resultado precisamente del diagnóstico, del estudio, de la observancia que realizan las relatorías de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya sea las relatorías a cargo de los comisionados o las relatorías especiales. De tal manera que esto implica que se emita, por ejemplo, un informe temático en materia de la observancia de los derechos de la niñez. Puede ser incluso en un país en específico, en una región determinada, o puede ser incluso temática propiamente dicha, ¿no? También tenemos en este rubro de monitoreo general los mecanismos de protección, ¿no? O mecanismos de vigilancia. Recordemos también que en el caso de Ayotzinapa, quienes estén aquí en el foro recordarán que la Comisión Interamericana tiene establecido un mecanismo especial de seguimiento del caso de Ayotzinapa, ¿no? Por la gravedad del tema. Y finalmente, también a través de los informes anuales, ¿no? Es decir, valga la expresión, cada año la Comisión Interamericana emite informes anuales precisamente de todo este monitoreo general que realiza en materia de derechos humanos, donde prácticamente se establece el estatus en materia de derechos humanos, ya sea temática o ya sea por país, o todo aquello que implique la función de monitoreo por parte de la Comisión Interamericana durante un año. También es importante aquí que mencionemos que dentro de estos informes, ya sea informes especiales, temáticos, informes anuales, también es factible que nosotros observemos determinadas recomendaciones, ¿no? Que se les generan a los países en diversos ejes temáticos. Es decir, un informe, por ejemplo, especial o de visita a un país, además de decirnos, de plasmarnos cuál es el diagnóstico en materia de derechos humanos en México, por ejemplo, trae aparejado este documento una serie de recomendaciones en contra de él o que le hace a un país o a un estado determinado. Es decir, mejora tu sistema de justicia, abate la corrupción, realiza acciones positivas, etcétera, etcétera. Bien, además entonces de esta función de monitoreo general, también tenemos por parte de la Comisión Interamericana otra función que la podríamos, digamos, rubricar como una función cautelar y tutelar.
prácticamente cuando hablamos de la función cautelar y tutelar, prácticamente nos estamos refiriendo ese, eh, a esos mecanismos consistentes en la emisión de medidas cautelares a cargo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y prácticamente se refiere a dos aspectos, a un aspecto cautelar y prácticamente a un aspecto tutelar. Cuando hablamos del aspecto cautelar, prácticamente implica la obligación por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por supuesto puede ser a petición de parte o de manera oficiosa, relacionado con la preservación de situaciones jurídicas, me refiero a la cautelar, relacionado con aquellos casos de los cuales la Comisión Interamericana ya tiene conocimiento. Bueno, que prácticamente se refiere al mecanismo de peticiones. Es decir, me adelanto tantito, recordemos que otra de las funciones que tiene la Comisión Interamericana es este mecanismo de peticiones por los cuales de manera individual o de manera colectiva las personas pueden ocurrir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para interponer propiamente una queja. Es decir, someter un caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, en este marco de las peticiones que realizan las personas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, podemos nosotros ubicar al aspecto cautelar. Es decir, si la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está conociendo de un caso de una violación a derechos humanos, puede incluso emitir medidas cautelares para preservar un derecho humano, para evitar una violación a derechos humanos. Ojo, pero entonces este aspecto cautelar, es decir, las medidas cautelares emitidas en el marco del aspecto cautelar se refiere a la preservación de un derecho humano en el marco de un caso que ya esté conociendo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En tanto que la función de emitir medidas cautelares en el aspecto tutelar prácticamente implica la posibilidad de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emita medidas cautelares, ojo, prácticamente no existiendo un caso ante la Comisión Interamericana. Es decir, que aunque no, por ejemplo, Eliseo Muñoz Mena no tiene un caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no obstante, ocurre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar una medida cautelar porque está en peligro mi vida, porque me están torturando, porque hay una violación grave a los derechos humanos. Pues. Entonces, aun cuando yo no tenga un caso ante la Comisión Interamericana puede emitir medidas cautelares. A eso se refiere el aspecto cautelar y el aspecto tutelar. Es decir, una es a cautela y la otra se refiere a la tutela. Entonces, cuando nos referimos a las medidas cautelares en el marco de la tutela de los derechos humanos es ya sea que la Comisión Interamericana aunque no esté conociendo de un caso, puede emitir la medida cautelar. Y cuando esté conociendo del caso, prácticamente entra dentro del marco del aspecto cautelar. Por supuesto que también ya nosotros tenemos conocimiento que las condiciones para emitir una medida cautelar prácticamente están relacionados con que se cumplan, digamos, tres requisitos primordiales, que es que se trate de una violación grave a los derechos humanos, que exista urgencia en aras de proteger y salvaguardar ese derecho humano y que propiamente también con la medida cautelar se evite un daño irreparable, ¿no? En materia de derechos humanos. Con esto, al menos he abordado la función relacionada con el monitoreo general, posteriormente la función cautelar y tutelar, y nos pasamos al otro rubro que es el mecanismo de peticiones, ¿no? Que prácticamente, como yo les comentaba, implica que una persona o un grupo de personas decida ocurrir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para plantear una queja o una petición individual o colectiva, ¿no? Que prácticamente aquí, bueno, de entre otros aspectos que ya platicaremos de manera sucesiva, pues uno de los requisitos que tienen que cumplirse es que previamente se hayan agotado todos los recursos y medios de defensa que prevea el sistema jurídico interno de cada país. Es decir, si la persona que va a interponer la queja es
Guatemala pues tiene que haber agotado todos los recursos y medios de impugnación que estén a su alcance antes de ir a la Comisión Interamericana. E incluso se tiene para tal efecto un plazo de 6 meses para poder ocurrir a la Comisión Interamericana, siempre y cuando ya se hayan agotado entonces estos medios o recursos legales. Seguidamente hablaremos de ello. Me parece que otra función que también es importante que comentemos en el marco de la función que realiza la Comisión Interamericana es el que se refiere a la cooperación técnica, que no es otra cosa que esa serie de convenios, de lazos administrativos, de capacitaciones, de acuerdos interinstitucionales que realiza la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con institutos educativos, con dependencias, o instancias de gobierno incluso para capacitar en materia de derechos humanos. Y finalmente mencionar también como una función de cierta manera específica de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la posibilidad que tiene de celebrar acuerdos de solución amistosa, que prácticamente estos acuerdos de solución amistosa, que ahorita veremos de manera muy genérica, pero a su vez específica en el marco del procedimiento que se lleva ante la Comisión Interamericana, es decir, que dentro de ese procedimiento de peticiones individuales o colectivas para el conocimiento de una queja a cargo de la Comisión Interamericana, existen determinados momentos en los que se puede llegar a estos acuerdos de solución amistosa. Tengo aquí unos datos nada más brevemente que les voy a compartir en el marco de estas funciones de la Comisión Interamericana. En lo que hace, por ejemplo, a las visitas in loco, ya habíamos comentado que México fue objeto de una visita en 2015, y también esto me parece que en el marco del plan internacional es importante comentarlo. Prácticamente Venezuela en el año 2020 fue objeto de una visita in loco, que si no mal recuerdo prácticamente el gobierno venezolano no permitió la entrada de personal de la Comisión Interamericana al país. Prácticamente fue una especie de visita o de observación en el ámbito de la frontera. También México ya fue objeto de una visita in loco, además de la del 2015, en 1996. A ver, otro dato que les quiero compartir, me parece que esos serían todos. Y lo que compartiría yo ahorita, también de manera muy, muy breve, es algunos, digamos, tópicos relacionados con el procedimiento que se sigue ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por supuesto que de manera muy genérica. Pues bien, como hemos comentado, prácticamente a partir de que una persona o un grupo de personas, según sea el caso, haya agotado todos los recursos legales, que para el caso de México sería prácticamente el juicio de amparo, y la revisión, ¿no? Y los recursos, el juicio de amparo directo o indirecto, según corresponda, y los recursos, prácticamente a partir de haber agotado todos estos mecanismos de defensa del derecho interno, se puede presentar la petición de violación a derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, también esto es importante, me parece que es lógico, pero una especie de lógica jurídica, pero es importante que lo comentemos, que digamos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pues determina si existe o no violación a los derechos humanos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos del sistema interamericano, es decir, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, eh, instrumentos específicos en materia de desaparición forzada de personas, en materia de protección de los derechos de las mujeres, por ejemplo. Es decir, en el marco del sistema regional es como la Comisión Interamericana determina si hubo o no hubo violación a los derechos humanos. Y por supuesto, a su vez, sustentado principalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pues bien, cuando una persona, un grupo de personas decide someter un caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, prácticamente lo primero que realiza la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es realizar un análisis de ese escrito, de esa petición,
principalmente, digamos así, a priori, relacionado con algunos, digamos, elementos de forma principalmente, no tanto de fondo. Es decir, si se agotaron o no los recursos, si tiene o no competencia la Comisión Interamericana para conocer del caso, si la persona, por ejemplo, que está sometiendo el caso ante la Comisión Interamericana pertenece o no a un país de los que pertenezcan a la Organización de Estados Americanos, entre otras cuestiones de forma. Y prácticamente de eso va a depender que, digamos, en ese primer momento la Comisión Interamericana o emita un informe es decir, o declare admisible o declare inadmisible esa petición, que se traduce o en un informe de admisibilidad o en un informe de inadmisibilidad. Entonces, prácticamente, si se determina la inadmisibilidad del caso, pues prácticamente ahí el asunto continúa. Perdón, ahí termina totalmente. Si la Comisión Interamericana emite un informe de admisibilidad, pues prácticamente el caso continúa y prácticamente ahí entramos en una especie de solicitudes de informes que realiza la Comisión Interamericana al Estado, digamos, al Estado que es mm, presuntamente responsable de la violación de los derechos humanos en esa petición específica. Incluso este tema relacionado con la solicitud de informes, pues prácticamente implica que la Comisión Interamericana se vaya llegando de elementos, de informaciones, de pruebas, de documentos en torno al caso. Y esto puede tener como consecuencia, bueno, más bien la consecuencia inmediata es que la Comisión Interamericana realice un análisis de esa información que está recibiendo por parte del Estado e incluso podríamos decir que en este segundo momento de análisis relacionado con ese ir y venir de informes, de documentos, de información, valga la expresión, que remite el Estado parte, en el caso de México a través de la Cancillería, también ahí puede también la Comisión Interamericana, digamos, hacer una especie de análisis del caso y pudiera, si se diera el supuesto, determinar el archivo del asunto, ¿no? Es decir, recuerden que el primer momento en el que el caso se puede venir abajo, por decirlo de esa manera, es con el informe de inadmisibilidad que tiene que ver con un análisis a priori que realiza la Comisión Interamericana del planteamiento que hace la persona o el grupo de personas del caso. Con posterioridad, y habiendo ya, y si fuera el supuesto de que es un informe de admisibilidad, ¿no? Sí, un acuerdo de admisibilidad del caso, y habiendo ya recibido los informes por parte del Estado, presunto violador de derechos humanos, de ese análisis, de esa información que proviene del Estado, también puede generarse un archivo del caso. Si no se genera un archivo del caso, pues prácticamente implica que el caso continúa, ¿no? Incluso la Comisión Interamericana puede solicitar, digamos, mayor información, mayores datos, mayores documentos para documentar el caso, hacer preguntas específicas, y también ahí, digamos que puede, aquí es donde también, ya habiéndose allegado de toda la información y digamos habiéndose pasado ese filtro de que no se declaró inadmisible, de que no se archivó el asunto, no se archivó el caso, puede ahí la Comisión Interamericana hacer una propuesta de solución amistosa. Es decir, que derivado de esta propuesta de solución amistosa haya, digamos, esa compatibilidad o ese acuerdo entre el peticionario, los peticionarios y el Estado, eh, digamos, que forma parte de esta controversia no jurisdiccional y que si, en el sentido de que si se llega a un acuerdo, pues prácticamente ese acuerdo se convierte en un informe de solución amistosa en el cual, digamos que las partes, podríamos decir, convienen la forma en que se soluciona el caso, que puede implicar, qué sé yo, que haya indemnizaciones, por ejemplo, de que
generen cursos, de que se creen instituciones, etcétera. Es decir, todas aquellas acciones tendientes en estricto sentido a la solución amistosa, ¿no? Pero podríamos decir que prácticamente tiene una especie de efectos de sentencia, porque prácticamente aquí culminaría el caso de manera satisfactoria, principalmente para el peticionario, porque me queda claro que difícilmente el Estado en cualquier circunstancia va a quedar conforme, ¿no? Ahora bien, prácticamente, entonces decíamos que si se genera este supuesto de solución amistosa, pues de igual manera prácticamente hasta ahí concluye este procedimiento de peticiones ante la Comisión Interamericana. Ahora bien, si no se genera esa solución, pues prácticamente lo que continúa es de que ya la Comisión Interamericana emita lo que se conoce como informes de fondo, ¿no? Prácticamente en estos informes de fondo es propia, yo me atrevería a decir que es una especie como de prácticamente de documento donde propiamente se emiten recomendaciones, es decir, la Comisión Interamericana entra al fondo del caso, determina si hubo o no violaciones a derechos humanos, y si hubo violaciones a derechos humanos, pues prácticamente emite un catálogo de recomendaciones, es decir, determinados puntos relacionados con indemnización, insisto, capacitación, que se modifique X o Y norma, instrumentos jurídicos, etcétera, y prácticamente también le otorga un plazo determinado al Estado para que dé cumplimiento a estas recomendaciones. Prácticamente si el Estado le da propiamente un cumplimiento a estas recomendaciones, pues prácticamente también en ese sentido podríamos decir que ahí el procedimiento termina. Ahora, si se da el supuesto de que el Estado no da cumplimiento a estas recomendaciones que realiza la Comisión Interamericana en este informe de fondo, y pues es posible que el mismo se publique, o en su defecto también que la Comisión Interamericana decida someter el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y aquí me gustaría puntualizar algo. Sí, siempre es importante considerar que el hecho de que, es decir, un primer punto que tendría que cumplimentarse para que la Comisión Interamericana someta el caso a la Corte Interamericana de antemano es que el país de que se trate haya aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque prácticamente de no acontecer de esa manera, pues prácticamente solo se publicaría el informe de fondo y ya no caminaría el asunto hacia la Corte Interamericana en caso de que el Estado, digamos, acusado o el Estado responsable de la violación de los derechos humanos no haya aceptado esta jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Solo también, compañeros, como una manera de información, prácticamente en lo que va de este año 2021, por ejemplo, solo en el caso de México existen 11 casos o 11 informes de admisibilidad. Es decir, además de 2 casos que recientemente fueron sometidos de la Comisión hacia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por cierto, los 2 casos son de temas relacionados con el ámbito del derecho penal, el tema de prisión preventiva excesiva, prisión preventiva oficiosa o necesaria según sea la clasificación, pero son temas relacionados con derecho penal, con exceso en la prisión preventiva, con exceso en la figura del arraigo, con hechos relacionados con la tortura. Y esto me refiero ya a que en el 2021, además de estos 11 casos en los cuales ya se emitieron un informe de admisibilidad, que implica entonces que estos 11 casos en los cuales se ha emitido informe de admisibilidad para el caso de México van a entrar en esa fase de solicitud de informes, de posibilidad de que se archiven los casos, posibilidad de que se documenten los casos, de que exista o no una solución amistosa, de que se emita o no un informe de fondo, o de que el caso vaya o no a la Comisión Interamericana. Digamos que para pronto ya hay 11 casos, digamos, cocinándose en ese trayecto relacionado con el procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Permítanme un segundito.
También igual la manera de, bueno, solo hubieron 2 casos con informes de inadmisibilidad, ¿no? Eh, Bien, digamos que esto, compañeros, en lo que hace de manera, grosso modo, lo que hace la Comisión Interamericana. Denme un segundito, compañeros, me parece que por cuestiones de que mi teléfono se está descargando, voy a tener que moverme tantito. Denme un segundito, por favor. Dios. Voy a ponerme aquí tantito. Un segundito. Ya ven que... Oh, Dios. Perdón, otra cosa, ¿me escuchan ahí? O sea, ok. Sí, maestro. Una disculpa es que ya ven que estas cosas de las tecnologías, ok. Creo que me veo un poco borroso, pero igual en lo que se carga un poco el teléfono. Bien, les platicaba, prácticamente, digamos que lo que hemos hecho hasta ahorita es ese recorrido que implica tramitar, muy a grosso modo, el trámite de una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, a propósito también de lo que hemos comentado con antelación, digamos que en ese trayecto, de ese procedimiento, es cuando incluso, además de que una persona o un grupo de personas someta ese caso a la Comisión Interamericana, también en ese trayecto, en esa línea, existe la posibilidad de que una persona solicite medidas cautelares. Es decir, esas medidas cautelares de las que nosotros hablamos, ya sea en su aspecto, bueno, más bien sería en su aspecto tutelar, es durante ese trayecto que puede realizarse. Otra cuestión que me parece que ustedes también ya tienen conocimiento, pero que es importante comentar, es que prácticamente en ningún caso puede llegar directamente a la Corte Interamericana. Es decir, de cierta manera, el filtro que existe para las personas o grupos de personas que acuden al sistema interamericano es pasar primero prácticamente por todo este procedimiento ante la Comisión Interamericana. Y otro punto, que antes que yo entre a platicar algunos tópicos relacionados con la Corte Interamericana, que me parece que también resulta importante, es que recordemos que prácticamente nosotros a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, eh, digamos que cobra mayor importancia y trascendencia los tratados internacionales, su contenido, los derechos que tutelan, pero por supuesto también cobran importancia todas aquellas instituciones y entes jurídicos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese sentido, solo a manera de paréntesis, comentar que prácticamente México pertenece a los 2 sistemas, al sistema universal y al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y lo cierto es que cuando prácticamente subsiste una violación a derechos humanos al interior del Estado mexicano y nosotros deseamos ante esa subsistencia de violación a derechos humanos litigar nuestro asunto, por decirlo así, en el plano internacional, es importante considerar que u optamos por el sistema universal u optamos por el sistema interamericano. Pero no podemos jugarle, no podemos tener jugada en los 2 sistemas. Es decir, agotamos todos nuestros recursos, hacemos todo lo habido y por haber dentro de nuestro sistema jurídico mexicano y a partir de ahí tenemos que tomar una decisión. Si decidimos, digamos, continuar litigando el asunto, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, en ese sentido, o nos vamos por la vía del sistema universal o nos vamos por la vía del sistema interamericano. Y si nos vamos por la vía del sistema interamericano, pues prácticamente la primera puerta que tenemos que tocar es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y habiéndose ya prácticamente agotado todo el procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y de lo cual lo último que platicamos es precisamente ese momento en que la Comisión Interamericana decide formular, digamos, por escrito
el sometimiento del caso ante la Corte Interamericana, es prácticamente aquí donde la Corte Interamericana, por decirlo así, empieza a tener jugada en ese caso. Ok. Y también como paréntesis, recordarán ustedes el caso de Lidia Cacho, me imagino que algunos o muchos de ustedes ya lo conocen. Si ustedes recordarán, por ejemplo, Lidia Cacho, prácticamente ella no optó por el sistema interamericano, ella sometió su caso al sistema universal de los derechos humanos, ¿no? Por mencionar, por ejemplo, un supuesto de un caso mexicano que no fue a la comisión ni a la corte, sino que fue objeto de estudio por el sistema universal de los derechos humanos. Ok, bien. En el mismo tenor de la plática que tuvimos sobre la Comisión Interamericana, abordaré también en un primer momento, ya ubicándonos en este otro segundo ente llamado Corte Interamericana de los Derechos Humanos como el segundo órgano de mayor importancia dentro del sistema interamericano, y puntualizar que la Comisión Interamericana prácticamente es un mecanismo no jurisdiccional, en tanto que la Corte Interamericana pues es propiamente jurisdiccional, ¿eh? Y en ese sentido, pues recordar que la Corte Interamericana se encuentra conformada por 7 jueces, siete jueces con sede en San José de Costa Rica. Bueno, también recordar que la Comisión Interamericana tiene su sede en Washington. Ok, me parece que por ahí hay un cuestionamiento. Eh, si gusta realizarlo de manera verbal, de favor. Buenas tardes, doctor Sergio, maestro Eliseo, compañeros. A sus órdenes. Gracias. Tengo 2 preguntas del apartado de la comisión. La primera es, de acuerdo con precisamente el estudio de admisibilidad, uno de los requisitos es, me voy a quitar para escuchar mejor. Uno de los requisitos es que no se acuda pues a otro sistema al mismo tiempo que está en la comisión. Tengo la duda de si cambiáramos el argumento en los sistemas, es decir, por ejemplo, sobre un mismo caso, en el sistema de Naciones Unidas, se me ocurre, pidiera ante el examen periódico universal la situación de un estudio de fondo, una cuestión temática del país, pero que tiene que ver sobre un mismo caso, y a la Comisión Interamericana le pidiera fuera una petición sobre los hechos violados del caso específicamente, ¿cree que así pudiera ser admisible? O al revés, que a la comisión le solicitara a un relator especial se pronunciara sobre una situación como informe especial de país y me fuera al Comité de Derechos Humanos por la violación misma del hecho concreto. ¿Cree que de esa manera pudiera ser posible? Esa es una idea, porque el argumento cambia. O sea, la solicitud planteada sería diferente. Y 2, sería cómo implementa desde la visitaduría donde usted está ese derecho internacional de los derechos humanos, porque al final, pues, los informes de fondo que emite la Comisión Interamericana, pues, son orientativas, ¿no? No tienen ese carácter de vinculatoriedad de la Corte. Entonces, ¿cómo implementan desde la visitaduría esa jurisprudencia acá en el derecho interno? Sería todo. Gracias. Ok. Pues gracias por tu pregunta. Me parece que la primera la siento un poco más compleja. Mire, me voy a atrever a responder, digamos, desde una perspectiva muy, muy, muy particular. Es decir, que no tengo yo, digamos, los casos concretos a la vista. Pero me parece que lo que usted plantea sí resultaría viable, porque finalmente, digamos que lo que no está prohibido es, prácticamente lo que no está permitido es que tú litigues tal cual un caso en los 2 sistemas. Es decir, cuando me refiero a litigar es que prácticamente tú vas a someter tanto al sistema universal o al sistema interamericano el que se decida si hubo o no violaciones a derechos humanos y si existió o no responsabilidad internacional del Estado, pues bajo un esquema del sistema universal o del sistema interamericano. Y me parece que pero tu planteamiento es, si digamos, si se relacionan, es decir,
si tú haces la petición del caso o el sometimiento de caso ante la Corte Interamericana, pero ante un órgano o ente del sistema universal, digamos, en el mismo eje temático, tú sometes, digamos, o peticionas una especie de opinión. Bueno, estoy más familiarizado con el sistema interamericano. Bueno, imaginemos entonces que tú el caso lo planteas ante el sistema universal, pero, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, pues nosotros tenemos una herramienta que son las opiniones consultivas, ¿no? Es decir, a través de una opinión consultiva, tú pides ojo, quien materialmente emite la opinión consultiva es la Corte, pero finalmente el filtro para que tú lo peticiones es la Comisión Interamericana. Entonces, digamos que la Comisión Interamericana es quien termina solicitando digamos, esa opinión consultiva. Desde mi punto de vista, prácticamente la opinión es meramente, pues eso, es meramente normativa, pues es decir, cuáles serían los efectos o los alcances de determinada institución jurídica. Se me viene a la mente, no recuerdo el número, pero incluso en uno de mis libros yo la inserté, por decirlo así, por la importancia que implicaba. Hay una opinión relacionada incluso de la Corte Interamericana relacionada con el tema de la identidad sexual, el tema del matrimonio igualitario, de todo este tipo de cuestiones. Entonces me parece que si el caso concreto es que uno es un caso y el otro es una opinión o un informe, me parece que no chocaría, al menos desde mi punto de vista, no chocaría, pero te vuelvo a repetir, me parece que mi respuesta está basada, digamos, en un aspecto también normativo, no te podré responder yo más allá. Eso sería en cuanto a la primera pregunta. Pero es decir, si uno es caso y el otro es opinión, me parece que no hay choque, ¿no? Ahora, lo que tú me planteas me parece que es una pregunta muy, muy, muy importante y yo considero también trascendente. ¿Por qué? Porque me parece que a todos nos consta, a menos quienes nos dedicamos al estudio de los derechos humanos, que a partir de la reforma del 10 de junio prácticamente hay un cambio de paradigma. Y dicho en otras palabras, hay un cambio de chip. Y ese chip implica incluso, pues, ir más allá de lo que dice la letra de la ley en nuestro sistema jurídico. La bronca es cómo hacemos para que ese nuevo paradigma aterrice. Es decir, cómo le cambiamos la mente. Hago esta introducción muy breve. A un juez familiar, a un juez civil, a un juez mercantil, a un ministerio público, a un policía ministerial, a un agente federal, a un ministerio público federal, a un juez, a un gobernador, a un presidente municipal. ¿Cómo le cambias el chip de que, para empezar, tiene que ir al momento de tomar una acción o una decisión? Y digo esto, bueno, y me estoy refiriendo prácticamente a todo el aparato del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, en el ámbito federal, estatal y municipal, federal, estatal, municipal, judicial, función jurisdiccional, ejecutiva y legislativa, porque, como sabrán, prácticamente ya precisamente a través de diversos criterios y casos de la Corte Interamericana, empezando por el de Almonacid Arellano versus Chile, los propios que ha emitido en contra de México, pues prácticamente ese control de convencional, y sabes que tiene que ir más, o sea, es decir, el control de convencional lo tienen que realizar prácticamente todas las autoridades del aparato estatal. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque prácticamente, eh, que es aquí donde digamos, ese nuevo paradigma, digamos, se coarta. ¿Por qué? Porque de antemano entonces implica tener una visión normativa y tener el conocimiento de todo este derecho internacional de los derechos humanos, sistema universal, sistema interamericano, más allá de lo que dice la letra más allá de lo que dice, y me parece, ya voy aterrizando, más allá de lo que diga la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 102 apartado B, y mi reglamento interno. Creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Es decir, me parece que eso implica, por supuesto, me parece, una capacitación exhaustiva, un convencimiento exhaustivo de que las cosas son diferentes y de que se deben llevar a la práctica. Me parece que este ejercicio que tú mencionas, sin afán de otra circunstancia, yo te podría decir que digamos que se encuentra en tránsito,
No te podré decir que esté al 100 porque implica un cambio en la cultura jurídica. Pero al menos te voy a comentar digamos, de lo que yo he percibido, por ejemplo, en el área, yo te decía que aquí hay dos brazos. Está el brazo que se llama PAMIN, Programa de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Me parece que es una área bastante consolidada y me atrevería a decir que es de las áreas que más se nutre precisamente, e inclusive del sistema universal, todo lo que es CEDAW, ¿no? Del ámbito de este comité o de este tratado internacional específico en derechos de las mujeres. Aquí el área de PAMIN prácticamente sí, yo he visto todos los esfuerzos que realizan en el ámbito de monitoreo, en el ámbito de observancia, pero sobre todo el cómo se nutren de todo este derecho internacional de los derechos humanos. Pero me parece que, ahora, ¿qué te puedo decir de mi área? Por ejemplo, yo estoy en el área de indígenas en reclusión. Me parece que la base la tengo en el segundo constitucional y en el 18 constitucional. Estoy hablando de personas privadas de la libertad. Ahora, tengo la obligación y debo y he echado mano de herramientas más allá, por supuesto que sí. Te pongo algunos ejemplos. Muchas de las cajas que vienen aquí es porque hay personas indígenas privadas de la libertad, por ejemplo, que pertenecen un ejemplo, que pertenecen a una comunidad indígena en Oaxaca y resulta que están privados de la libertad 7, 8 o hasta 10 horas en carretera de su lugar de origen, por ejemplo. Y el propio 18 constitucional señala que toda persona indígena tiene que compurgar su pena en un lugar cercano a su domicilio, de tal manera que no pierda la pertenencia a su comunidad. Pero ojo, ahí viene un tema importante. El 18 constitucional a mi director me dice, ¿sabes qué? Ese derecho tú lo vas a velar y lo vas a tutelar respecto de las personas sentenciadas, porque el 18 constitucional habla de personas que ya sean sancionadas, que van a compurgar su pena en un lugar cercano a su domicilio, una vez que ya sean sancionadas, que se dicte una sentencia en su contra. Palabras más, palabras menos, así me lo mandata el 18 constitucional. De tal manera que cuando yo le pido, incluso a través de una medida cautelar, a un centro penitenciario o a la fiscalía que esa persona debe de estar privada de su libertad durante el proceso penal en un lugar cercano a su domicilio, porque me cae que hasta a propósito se lo llevan lejos, ¿eh? O sea, es una cuestión de presión política o de presión que existe por parte de las instituciones de procuración de justicia. Entonces, lo que ellos me dicen, ¿sabe qué? A mí la Constitución me dice, el 18 constitucional me dice que que sí está bien, es decir, que sí es correcto que una persona se encuentre cercana a su domicilio compurgando, pero compurgando su pena, de tal manera que los procesados no. Entonces ahí donde yo prácticamente tengo que echar mano del derecho convencional y resulta que hay un manual de buenas prácticas precisamente emitido en el marco del Manual de Buenas Prácticas para Personas Privadas de la Libertad del Sistema Interamericano. Y en ese sentido, ese Manual de Buenas Prácticas no hace una distinción entre procesado y sentenciado, como sí la hace como sí la hace el 18 constitucional. Entonces, bajo esa premisa de que el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente el sistema interamericano en ese manual de buenas prácticas no hace la distinción, entonces yo tengo ahí, digamos, el fundamento jurídico, pero no constitucional, no legal, sino convencional, para decirle a una autoridad penitenciaria, es decir, con fundamento en esta disposición normativa, esta persona, aun cuando tenga el carácter de procesado, tiene el derecho de estar cerca de su domicilio, porque el derecho constitucional sí distingue y discrimina y es menos benéfico que el derecho convencional. No te lo podría mencionar como un ejemplo práctico. No sé si realmente pude responder a tu pregunta, pero sí, nada más para terminar, tiene que ver con una cuestión de cultura jurídica, de cambiarnos el chip, de cada vez ir más allá de lo que dice
nuestra norma legal y nuestra norma constitucional, y cada vez mirar más hacia afuera, y me refiero al derecho internacional de los derechos humanos, que desde mi punto de vista protege de mejor manera los derechos humanos de las personas en general. Esa sería mi aportación. Me parece que es un tema bastante complejo. Además, te menciono otro, porque hablabas de la visitaduría. En el tema, por ejemplo, ahorita que también estoy convencido que se ha avanzado un poco, ¿no? Es en el tema, por ejemplo, de la consulta libre, previa e informada, de buena fe y etcétera, con todas las características. Este tema relacionado con las consultas a pueblos y comunidades indígenas en normas jurídicas, en políticas públicas, me parece que también está avanzando sobremanera. Y eso, ojo, eso no viene del derecho constitucional. Son mandatos que vienen del derecho internacional de los derechos humanos, de la Convención Americana de Pueblos y Comunidades Indígenas y del convenio de la OIT. Entonces me parece que sí está permeando. Pero aquí viene otro problema, y ya con eso termino para no desviarme. Muchas veces también el problema es cómo se lleva a las prácticas esas consultas. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas. Ahorita, por ejemplo, se estuvo consultando, se va a lanzar una nueva reforma constitucional en materia indígena y de pueblos afromexicanos, y se ha estado consultando. O sea, en estricto sentido, ¿se está dando la consulta? Sí. ¿Es favorable a los pueblos y comunidades indígenas? Sí. ¿Viene del derecho convencional? Sí. ¿Es una práctica del derecho internacional? El gran problema, compañeros, y lo digo aquí abiertamente en un foro que me parece que es el único lugar donde se pueden hacer este tipo de apreciaciones, es cómo se llevan la práctica. Porque resulta que yo voy a una consulta donde todo está maravilloso, mandan a llamar a los agentes municipales, a los comisariados ejidales, y de pronto hay casos en los que algo está pasando ahí, algo está pasando en la comunidad, grupos de choque, etcétera, muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, al menos se está cumpliendo ese mandato. Y yo me atrevería a decir que es un mandato convencional, ya aterrizado a nivel constitucional, pero me parece que deviene del derecho internacional. Vaya, yo diría, no es un invento mexicano, pues. Perdón, ojalá haya yo podido ahí subsanarlo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, también depende mucho de qué es lo que se consulte, porque la misma Constitución dice que los derechos humanos no se someten a consulta, ¿no? Entonces imagino también que debe ser en torno a políticas públicas o algo que por supuesto les afecta, pero en cuanto al reconocimiento de derechos, pues es un tema que per se debería de darse. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, ya no abordaríamos, pero me parece que es un tema, el que tú planteas es bastante interesante, y en la práctica incluso muchas veces se genera controversias, ¿no? Porque ya ves que en el ámbito del derecho indígena se habla de sistemas normativos indígenas. Muchas veces no cabe incluso ni el concepto de derechos humanos, ¿no? Y sabes que es que aquí tenemos nuestro sistema normativo indígena, ¿no? El que ha existido de años, etc. Entonces sí hay una serie ahí de choques que muchas veces, pues en la práctica generan inconvenientes. Pero bueno, gracias por tu aportación y te felicito porque son buenas preguntas y buenos planteamientos, y vale la pena reflexionar sobre ellos. Ok, continúa entonces brevemente. Me parece que yo terminaría a las 8, ¿verdad, doctor? Para que también yo sujete la parte que me queda del tiempo. Sí, creo Sí, que sí, sí, 8 de la noche. adelante, tú, adelante. Ok, entonces voy a resumir la parte que me queda. Miren, dentro de las funciones que realiza la Corte Interamericana, que ya mencionábamos nosotros, es el órgano o el ente jurisdiccional del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, podríamos nosotros mencionar en 4 apartados también, así muy genéricos, y ya luego nos vamos a lo particular, las funciones que realiza. La primera, pues también entra dentro del ámbito del ámbito cautelar. Y vean, prácticamente así como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emite medidas cautelares, ya sea en el ámbito cautelar o tutelar, es decir, que emita medidas cautelares cuando está conociendo de un caso, o cuando emite medidas cautelares aunque no esté conociendo del caso.
Así como la Comisión Interamericana también tiene esta función cautelar y tutelar, también la Corte Interamericana tiene esta función cautelar y la realiza a través de, digamos, de una especie de medidas cautelares que en el ámbito de la función jurisdiccional que realiza la Corte Interamericana no se le denomina medidas cautelares, sino se les denomina medidas provisionales. Dicho de otra manera, ¿qué es una medida provisional? Es una medida cautelar, solo que una medida cautelar emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y esto qué implica? Que prácticamente, si ustedes recordarán, una petición o un caso tiene, digamos, un curso o una vida, por así decirlo, una temporalidad ante la Comisión Interamericana. Y ante esta temporalidad, ante la Comisión Interamericana, por supuesto que se pueden emitir medidas cautelares. Pero cuando el caso pasa a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y subsiste la necesidad de que a través de estas medidas cautelares, llamadas medidas provisionales, se continúe con la tutela, con la defensa, atendiendo a la gravedad, urgencia e irreparabilidad del derecho, entonces es aquí donde se activa esta función de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, muy sencillo, las medidas cautelares se emiten por la Comisión Interamericana y las provisionales en el marco de la función jurisdiccional que realiza la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero podemos decir que en estricto sentido, materialmente, las dos cumplen la misma función, solo que en diferente momento y emitidas por diferentes instituciones. Ok, la otra función que también realiza la Corte Interamericana y que es muy importante, ya mencionábamos hace un momento, es la función consultiva, que implica entonces que, digamos, una persona, un grupo de personas, a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, le solicita a la Corte Interamericana, en estricto sentido, una opinión consultiva en torno a un determinado derecho humano, valga en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A grosso modo, prácticamente a la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 28 opiniones consultivas. Vean, hay algo muy interesante en este tema, bueno, en el ámbito de los derechos humanos. Si ustedes recordarán, por ejemplo, bueno, la clasificación de los derechos humanos, sabemos, ¿no? Los derechos humanos se dividen en derechos humanos de naturaleza civil, política, económica, social, cultural, y bueno, y últimamente se habla de los derechos ambientales, de solidaridad internacional, y hay países donde, bueno, decía incluso el doctor Rabiela al principio de la sesión, se habla ahora de, por ejemplo, de categorías jurídicas como las personas no humanas, ¿no? Tienen o no tienen derechos humanos, son o no son derechos humanos. E incluso en países de Europa, pues ya se está hablando de si los robots, por ejemplo, tienen o no tienen derechos, ¿no? ¿Y qué categoría de derechos son? O sea, ¿serán derechos humanos o qué categoría de derechos son? Pero vean entonces cómo se va evolucionando en ese tema. Y digo esto porque en ese ámbito de esa clasificación de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, de solidaridad social, etcétera, pues también tenemos nosotros una clasificación relacionada, eso es en cuanto a la materia. Me parece que también recordamos que hay una clasificación por generaciones, derechos humanos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Y pareciera incluso que los de primera generación son más importantes que los de segunda y los de tercera y así. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque me parece que uno de los de esas clasificaciones de las que se habla de los derechos humanos, regularmente los DESCAS son como los derechos humanos menos explorados en nuestro sistema jurídico interno y también menos explorados en el derecho internacional de los derechos humanos. Y digo esto a propósito porque si ustedes recordarán, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, hay un caso reciente bueno, no tan reciente, es reciente que ha sonado en México. Ustedes habrán escuchado el caso, por ejemplo, Lagos del Campo versus Perú, que es un caso cuya sentencia es del 2018, si no mal recuerdo, ya tiene sus añitos, pero que apenas en México está sonando. ¿Y que se refiere a qué? Se refiere a derechos en el ámbito laboral. Se refiere a derechos sindicales,
a derechos de seguridad social, a la estabilidad del empleo, y que prácticamente son derechos humanos, digamos, cuyo estudio o pronunciamiento es muy escueto. Y lo mismo pasa con las opiniones consultivas. Si no mal recuerdo, también de las últimas opiniones consultivas se encargan precisamente de DESCA. ¿Por qué? Porque regularmente cuando se litiga este tipo de asuntos, pues los derechos humanos que más se vulneran, pues son los derechos a la vida, a la integridad personal, a la integridad psicológica, etcétera. Bueno, eso es a propósito. Pero bueno, dentro de esta función consultiva, ya para no darle tantas vueltas, pues encontramos también esta posibilidad que tiene la Corte Interamericana de emitir opiniones consultivas, y ya lo menciono de una vez, incluso ya existe jurisprudencia mexicana, ¿no? Hay criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señalan que las opiniones consultivas tienen efectos orientadores para los jueces mexicanos. Entonces, en conclusión, ¿una opinión consultiva constituye una fuente en materia de derechos humanos para México? Sí. Claro, en ese carácter de ser orientador, pero no deja de ser una fuente que abone, pues, a la construcción de los derechos humanos en México. Pero bueno, hasta allá su importancia, su trascendencia. También tenemos nosotros la función jurisdiccional que realiza la Corte, que prácticamente esta función jurisdiccional se activa a partir de que la Comisión Interamericana somete un caso a la Corte Interamericana. Y finalmente también una función ejecutiva. ¿A qué me refiero con función ejecutiva por parte de la Corte Interamericana? Prácticamente al seguimiento que existe por parte de la Corte Interamericana a las sentencias, soluciones amistosas o informes de fondo que son sometidos a la Corte Interamericana. Y a propósito, comento también muy brevemente, prácticamente de las 10 sentencias que se han dictado en contra de México, solo una de esas 10 sentencias ha sido archivada por haberse cumplido completamente, que es la del caso Castañeda Goodman versus México. Es la única. Las 9 sentencias restantes prácticamente no han sido cumplidas. Compañeros, menciono por cuestiones de tiempo brevemente, prácticamente el procedimiento ante la Corte Interamericana inicia con el escrito por el cual la Comisión Interamericana somete el caso a la Corte Interamericana acompañado del informe de fondo. Si ustedes recordarán, en la última parte de la charla, cuando terminamos el procedimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues nosotros comentábamos de que si no hay solución amistosa, se emite un informe de fondo, en ese informe de fondo se emiten recomendaciones, se le da un plazo al Estado para que cumple con esas recomendaciones. Si no cumple con las recomendaciones, pues prácticamente el Estado o publica el informe de fondo y además somete el caso a la Corte Interamericana. Ahora bien, si somete el caso entonces a la Corte Interamericana, lo hace a través de un escrito acompañado del informe de fondo. Ahora bien, prácticamente después de que la Comisión Interamericana, ojo, y también es importante comentarlo, digamos, ¿quiénes son los intervinientes? O vaya, ¿quiénes son los actores en el procedimiento ante la Corte Interamericana? Ante la Comisión Interamericana prácticamente, digamos que solo está el peticionario, ya sea individual o colectivo, la Comisión Interamericana, que es quien resuelve, ¿no? Quien está a cargo del procedimiento, y el Estado que está siendo acusado de violentar los derechos humanos. En el caso del procedimiento ante la Corte Interamericana, podríamos decir que por una parte está él o los peticionarios, más la Comisión Interamericana. Podríamos decir que se van en fórmula, vamos a denominarlo así, digamos que los actores son la Comisión Interamericana más los peticionarios. Digamos, esos dos van en fórmula, versus el Estado que está siendo acusado de violentar derechos humanos, y quien resuelve es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces solo preciso esa parte. Comisión Interamericana va de la mano del o de los peticionarios, versus el Estado
sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pues bien, una vez que se presenta el escrito, se acompaña del informe de fondo, también existe prácticamente otra fase en la que las partes, los peticionarios, emiten un escrito que es un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Hay quienes desglosan esas siglas en algo que le llaman ESAP, escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Es decir, ya la Corte sometió el caso a la Comisión sometió el caso a la Corte, entonces el punto que sigue es que las partes emitan este escrito, donde hacen todas las solicitudes habidas y por haber en torno al caso, los argumentos de por qué se violan los derechos humanos y todas las pruebas que tienen para sustentar esa petición. Posteriormente, obviamente se le da vista al Estado y el Estado tiene que hacer prácticamente una contestación. ¿A qué? Una contestación al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que ya emitieron los peticionarios. Ojo, aquí en este primer momento donde se da el escrito de sometimiento del caso a la Corte, más el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas por parte de los peticionarios, más la contestación que hace el Estado a ese escrito, aquí también se puede generar un acuerdo de solución amistosa si las partes así lo deciden. Ojo, recordemos que aquí prácticamente el Estado ya tiene conocimiento del caso. Es decir, aquí el caso ya pasó por ese ir y venir en la Comisión Interamericana y el caso continúa, solo que ahorita bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y tomando en consideración que ante la Corte Interamericana se desahoga propiamente un juicio, por eso si ustedes se darán cuenta, aquí estamos ya hablando de un escrito de solicitudes, argumentos. Prácticamente aquí estamos hablando ya de una especie de juicio sumario, pues una demanda, contestación de demanda, audiencias de pruebas, alegato, desahogo de pruebas, hasta que se dicta sentencia. En tanto que ante la Comisión Interamericana podríamos denominarlo como una especie de procedimiento no jurisdiccional. Por eso prácticamente se habla de un escrito de petición, no propiamente de un escrito de demanda, ¿no? Un escrito de petición y una solicitud de informes. Es decir, lo que hace el Estado es enviar informes. En tanto que aquí prácticamente sí hay una contestación al escrito que presentan los peticionarios. Entonces yo les comentaba, habiéndose agotado esta primera fase de presentación del caso, el escrito de los peticionarios y la contestación del Estado, puede generarse ahí un primer momento de un posible acuerdo de solución amistosa. Y nada más aquí menciono a manera de ejemplo, en el caso de México tiene un supuesto en esa circunstancia que es el caso Mireille Trueba Arciénaga versus México. Prácticamente este caso de Mireille Trueba Arciénaga versus México es un supuesto de solución amistosa precisamente en esta fase, ya ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, digamos, en su primera fase. Digamos que en la fase de presentación de demanda y contestación de demandas, se generó esta posibilidad de solución amistosa, se generó la solución amistosa en el caso Mireille Trueba Arciénaga versus México, y si ustedes lo checan digamos, en la página oficial, el caso de Mireille Trueba Arciénaga y otros versus México está considerado como un caso, digamos, con una sentencia en contra de México, pero propiamente ahí no hubo una sentencia. Más bien, en el marco del procedimiento ante la Corte Interamericana, se generó la solución amistosa con efectos de homologación de sentencia. Entonces, es un acuerdo de solución amistosa homologado a sentencia, como lo que sucede en un juicio, por ejemplo, no sé cómo esté por acá la legislación, un juicio de alimentos, por ejemplo, en las controversias del orden familiar, ya ven que prácticamente se presenta la demanda, se contesta la demanda, y en la propia audiencia se puede llegar a un convenio, y ese convenio, sin que se hayan desahogado pruebas, surte los efectos de una sentencia. Pues bien, este supuesto de solución amistosa que se da en esa primera fase, digamos, México tiene un caso en esa circunstancia. Bien, pero imaginemos entonces que el Estado
y las partes no deciden llegar a este acuerdo de solución amistosa, pues implica entonces que el procedimiento sigue totalmente su curso. Y cuando digo sigue su curso, digamos, ahí pueden pasar, digamos, pueden darse tres supuestos. Supuestos uno es que el Estado no interponga excepciones preliminares. Supuesto dos es que el Estado decida reconocer total o parcialmente las violaciones a los derechos humanos. Y supuesto número tres es de que sí decida interponer excepciones preliminares, ¿no? Entonces, en el supuesto de que no decida interponer excepciones preliminares, prácticamente significa que esa fase no se agota y sigue su curso el juicio. Si el Estado reconoce total o parcialmente las violaciones, pues prácticamente, si dice, ¿sabes qué? Yo, Estado, sí reconozco que torturé a la persona, que no respeté su debido proceso, etcétera. Es más, reconozco todas las violaciones a los derechos humanos, pues prácticamente de eso se le da vista a la comisión y a la comisión y a los peticionarios, y ya se pasa a la fase de preparación de desahogo de pruebas para la audiencia que se desahoga ante la Corte Interamericana, o de las muchas audiencias que se desahogan ante la Corte Interamericana. Ahora bien, si decide interponer excepciones preliminares, de igual manera se le da vista a la comisión y a los peticionarios para que contesten estas excepciones preliminares. Y para que no sea tan teórico, si ustedes recuerdan, yo les platicaba al inicio de la charla del caso de Martín David Dut versus México. Prácticamente de ese caso de Martín Dut, que fue un caso de tortura sí, de una sentencia emitida en el ámbito penal en base a tortura, digamos, la Comisión Interamericana conoció de todo el caso, conoce de todo el caso. Porque la Comisión Interamericana, a pesar de que los hechos, digamos, acontecieron en agosto del 98 y la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana fue en diciembre del 98, la Comisión Interamericana sí decidió conocer de todo el caso, emitió un informe de fondo, sometió el caso a la Corte Interamericana. El peticionario emitió su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, y el Estado, cuando contestó, decidió excepcionarse. ¿Y cuál fue su excepción? Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tú no eres competente para conocer de este caso, toda vez que los hechos se generaron antes de diciembre de 1998 y no posterior a diciembre de 1998. ¿Cuál fue el resultado? Por eso ese caso, aun cuando fue a parar a la Corte Interamericana, no existe propiamente una sentencia condenatoria. Más bien se emitió una sentencia donde se le dio validez a la excepción que interpuso la Corte Interamericana, y se hizo válida esa excepción, y en razón de eso la Corte Interamericana dijo, pues sí, en efecto, yo no soy competente para conocer del caso. Y adiós caso, ¿no? Ok. Palabras más, palabras menos. Posteriormente, yo les comentaba, es una especie finalmente se da una especie de audiencia donde se desahogan pruebas. La voy a mencionar ya muy a grosso modo. Previo a ese desahogo de pruebas en audiencia, pues por supuesto que se pueden objetar testigos, se pueden objetar peritos, etcétera. Es decir, finalmente, todas las veces de un juicio propiamente contencioso. También tenemos una fase de alegatos, ¿no? Como le decía yo, como cualquier juicio. Y finalmente se dicta la sentencia. Y me quedo con esta parte, al emitirse la sentencia, ojo, ahí digamos, tanto el reglamento de la Corte Interamericana como la Convención Americana prevén la posibilidad de que una vez que se emita la sentencia, el Estado pueda presentar un escrito que se llama solicitud de interpretación. Ojo, pareciera que esa solicitud de interpretación pudiera hacer los efectos de una apelación o de un recurso en contra de la sentencia. Por disposición de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, prácticamente las sentencias que emite la Corte Interamericana son inapelables, es decir, ya no admiten recurso alguno.
esta solicitud de interpretación prácticamente lo que hace es surtir ese efecto, es decir, que si el Estado advierte que no quedó claro algún resolutivo de la Corte Interamericana, puede hacer uso de este recurso, ojo, que no es recurso de impugnación, es una especie como de aclaración de sentencia. Ya, dicho en otras palabras, este recurso que se llama solicitud de interpretación no es otra cosa que una especie de aclaración de sentencia. Bien, ya esta parte la comenté de manera muy escueta y ya yo terminaría prácticamente mi participación con ustedes comentando a grosso modo que prácticamente México tiene 10 sentencias ya condenatorias por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ojo, existe un caso número 11, que es el caso de familiares Digna Ochoa, familiares de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, que ustedes sabrán es un homicidio que se lleva aquí en la Ciudad de México. Es decir, en un principio se trató como se le dio el tratamiento, la fiscalía le dio tratamiento de homicidio, y de pronto la fiscalía decide voltear los papeles y dice, ¿sabes qué? No fue homicidio, fue suicidio. Pero además en el marco de ese homicidio que la fiscalía terminó catalogando como suicidio, eh, me parece que también fue privado de la libertad, es decir, mataron también a una testigo de ese caso. Palabras más, palabras menos, en ese marco se desarrolla este caso de los familiares Digna Ochoa. Ojo, la sentencia prácticamente se acaba de celebrar, perdón, la audiencia de desahogo de pruebas prácticamente se desahogó en el mes de octubre, es decir que estamos próximos a que en este año se emita ya prácticamente la sentencia número 11 en contra del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ya menciono, compañeros, por cuestiones de tiempo y también de respeto a ustedes, me parece que unas reflexiones que yo podría, o conclusiones que podríamos hacer a nivel general, es el siguiente. En el caso Castañeda Guzmán, como todos sabemos, prácticamente es un tema de naturaleza de violaciones a derechos políticos electorales, es un tema eminentemente electoral. Y yo les comentaba en principio que prácticamente es el único caso que ha sido archivado por la Corte Interamericana como totalmente concluido. Pero luego tenemos la segunda sentencia, que es el caso González y otras, es decir, el que se conoce como campo algodonero, que prácticamente aquí se determinó la responsabilidad internacional del Estado en razón de que se acreditó pues prácticamente la negligencia que vivimos, me parece, hasta el día de hoy por el aparato de procuración en los aparatos de procuración de justicia. Me refiero a las fiscalías, pone en evidencia también, ok, y recordemos que también esta sentencia Campo Algodonero, pues prácticamente puso digamos, en el ojo del huracán lo que actualmente conocemos como perspectiva de género, ¿no? En las investigaciones, y que prácticamente este concepto de perspectiva de género pues ha permeado prácticamente todo el quehacer del Estado, ¿no? Entonces digamos que esto es digamos, de la parte, entre comillas, la parte positiva de esta sentencia. Después de la sentencia Campo Algodonero, pues tenemos la sentencia del caso José Radilla Pacheco, y a partir de aquí quiero hacer una especie como de reflexión genérica. Vean, en el caso Radilla Pacheco, Radilla Pacheco, desaparición forzada de personas, cometidas en Guerrero, y ojo, por el ejército. El caso Fernández Ortega, mujer indígena, que sufrió violación y tortura por el ejército. En el caso Rosendo Cantú, mujer indígena, violada y torturada por el ejército. En el caso Cabrera García y Montiel, se refiere a dos defensores ambientalistas que prácticamente fueron procesados indebidamente y torturados indebidamente en manos del ejército. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre, aquí prácticamente es un supuesto de tortura, aquí sí no intervino el ejército, pero sí intervino la policía ministerial aquí de la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal.
Pero vean, sigue siendo ese común denominador: tortura, policías. En el caso Trueba, Arciénaga y otros versus México, prácticamente también es un homicidio perpetrado por un personal del ejército. En el caso de Alvarado Espinosa y otros, es un caso también de desaparición forzada de personas, de tres personas, un hombre y dos mujeres, en manos del ejército. En el caso Selvas Gómez y otras, ya también es un caso más reciente, es el que tiene que ver con las mujeres de Atenco, ¿no? Cuando se genera esa serie de violaciones y torturas a mujeres ¿cómo es? Aquí en Atenco, en el Estado de México, ¿no? Y finalmente, el tema del caso de familiares Digna Ochoa, que ya les comentaba, es un caso prácticamente de violaciones al debido proceso, de manipulación de la investigación por parte de la Fiscalía. Entonces, ya con esto concluyo. Me parece que es muy evidente que pues en el Estado mexicano se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, principalmente en contra de mujeres indígenas, y que en la mayoría ha intervenido el ejército, en la mayoría han intervenido las policías y se han visto involucradas, por supuesto, las fiscalías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Radilla Pacheco, ahí hubo un ir y venir entre una jurisdicción del famoso fuero común y el fuero militar, ¿no? Entonces, me parece que esto nos pone en evidencia las grandes deficiencias que tenemos como Estado, que tiene nuestro aparato principalmente de procuración y administración de justicia, y prácticamente reducido al ámbito del derecho penal. Y ahora sí, ya para culminar, nada más lo menciono brevemente, precisamente los últimos dos casos de los cuales ya conoció la Corte Interamericana, es decir, que fueron sometidos en el 1 y 6 de mayo de este año, fueron sometidos dos casos a la Corte Interamericana por parte de la Comisión. Temas: arraigo, prisión preventiva indebida o injustificada, y tortura. Entonces, compañeros, compañeras, yo agradezco mucho la atención que me hayan brindado, y ya nada más dejo estas reflexiones finales, ¿no? En el sentido de evidenciar, pues prácticamente dónde están las grandes fallas de nuestro sistema jurídico, y del quehacer del Estado, ¿no? En tareas de procuración y administración de justicia. Pues sería todo, estimados colegas, doctor Esaú, doctora Griselda, un gusto estar con ustedes, doctor Sergio. Es cuanto, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias igualmente. Muchísimas gracias, Eliseo. Creo que nos has dado un panorama muy interesante de cómo ve la perspectiva de los derechos humanos, sobre todo desde la óptica de tu experiencia como un gran experto en la materia de los derechos humanos, y envolvernos en este esquema tan interesante de la protección internacional de los derechos humanos, que hay mucho por estudiar, mucho por aprender, mucho por reflexionar. Vamos a replicar esta información, que creo que es muy valiosa para pues, la gente que está adentrándose en estos temas de violaciones a derechos humanos, conocer qué pasa en el sistema interamericano, todo el compromiso y el quehacer todavía en el devenir de los derechos humanos. Así es que, pues te agradecemos muchísimo el que hayas tenido la oportunidad de estar esta tarde con nosotros. Espero que no sea la última ocasión que podamos platicar contigo sobre temas específicos de derechos humanos, y pues agradecer a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos. Griselda, Saúl, muchas gracias. A las personas que estuvieron hace un momento también por acá en el foro, y las personas que seguramente van a estar siguiendo esta transmisión que estamos grabando para que pueda ser consultada y pueda ser de utilidad para todos los que estamos estudiando la materia de derechos humanos. Así es que, pues, muchísimas gracias, Eliseo, por todo, por tu experiencia, por tu tiempo, y pues seguimos en puerta de que pudieras acompañarnos posteriormente en algunas otras sesiones. Así es que, pues, muy buenas noches a todos. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Excelente Gracias. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.